Gerardo, muy buenos días. Muy bien, Mario, saludos, muy buenos días. Gusto saludarte como siempre. Pues un apunte inicial sobre la visita de Joe Biden a México, que es parte de esta cumbre de líderes de Norteamérica, esta cumbre trilateral, pero seguramente será muy importante lo que hablen ahí los dos presidentes, Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador, que ayer lo recibió en el aeropuerto de Santa Lucía. Es terriblemente importante esta reunión y de todas, Mario, probablemente la más importante fue el encuentro que tuvieron ayer del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles a la Ciudad de México. Estuvieron los dos presidentes en la famosa bestia, este transporte hiperblindado, porque son los momentos más íntimos en donde los jefes de Estado pueden llegar a verdaderos acuerdos, ¿no? Ya está muy planchada la visita del presidente Biden y del primer ministro Trudeau en términos de la agenda protocolaria, los temas que van a tratar, pero son en estos momentos donde se definen, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El presidente, por ejemplo, Salinas de Gortari, de regreso a su visita a Europa, le plantea a su equipo: vayan a tocar las puertas de Washington, convenzan a George Bush de la necesidad de un Tratado de Libre Comercio. O por ejemplo, Mario, también un poco de historia. El presidente Calderón le planteó en corto al presidente Bush la necesidad de la iniciativa media para comprometer a Estados Unidos en el combate a la delincuencia organizada en nuestro país. ¿Qué podemos esperar? Pues una visita muy importante. Son muy pocas ocasiones en las que presidentes de Estados Unidos vienen a nuestro país y tienen encuentros bilaterales. Se pueden contar con los dedos de las manos y de los pies. Segundo, es una reunión de los líderes de América del Norte en un contexto muy importante, el nearshoring, la atracción de empresas americanas que regresen de Vietnam, de China, de Taiwán, de Hong Kong a nuestro país para ser más competitivos frente a China. Con esto termino mi comentario, Mario. México va a ser más importante para Estados Unidos que Canadá en los próximos años. México está llamado a ser una de las 10 potencias económicas más importantes del mundo, mientras que Canadá va a llegar a ser entre la 15 y la 20 para el año 2050. Sí, sin duda, México se convierte en un jugador y en un vecino pues muy relevante para Estados Unidos en los próximos años. El tema de seguridad, que seguramente se va a abordar y seguramente se platicó ayer durante este traslado del aeropuerto de Santa Lucía acá al centro de la Ciudad de México, en el que pues platicaron, no sabemos de qué, son de estas charlas que ya nos decías pues ocurren en lo privado y que a veces muy poco se da a conocer de forma pública o en los comunicados oficiales, pero pues seguramente se trató el tema de seguridad y además se da en el contexto de esta pues detención de Ovidio Guzmán, muy vistosa e importante, además con fines de extradición a Estados Unidos. ¿Cómo ves esta cronología de hechos y lo que se pudo haber hablado, lo que se va a hablar en materia de seguridad entre los dos países? La agenda de seguridad ya es muy clara, Mario. Estados Unidos quiere que México garantice la captura y las extradiciones de los criminales más buscados por la DEA y el Departamento de Justicia. Y pasa por Nemesio Ceguera, que es el segundo, y el primero sigue siendo el Mayo Zambada, por ejemplo. Y en tercer lugar, el hermano de Ovidio, Jesús Alfredo. Y Estados Unidos también va a recibir de México la presión para que detenga el flujo de armas ilegales, lo cual es muy difícil. Y tercero, seguridad fronteriza e inmigración. Estados Unidos anunció el presidente Biden con Kamala Harris la semana pasada que nos enviarán 30,000 refugiados o migrantes venezolanos, haitianos y nicaragüenses por mes. La agenda está muy clara de lo que quieren los dos países, Mario. Está clarísima en términos de seguridad. Ahí pues veremos el cumplimiento o los acuerdos que hagan cada uno de los presidentes y efectivamente si
si los van a ir cumpliendo. Con respecto al tema, ya decías del Tratado de Libre Comercio o el TEMEC, hay asuntos ahí en materia de política energética, las consultas que hoy mismo se están pues dirimiendo entre los tres países, está el asunto del maíz transgénico, es decir, hay otros temas además de los de seguridad y migración que son de los más relevantes sin duda alguna, que pasan por la plática que van a tener. Justin Trudeau, por cierto, el primer ministro canadiense, pues en una entrevista dejó muy claro que ellos vienen a hablar del tema energético y del TEMEC con México, a pesar de que pues en México el presidente López Obrador, el canciller Marcelo Ebrard, pues no quieren tocar mucho el asunto, sobre todo de la política energética, pero sin duda tendrá que tocarse. ¿Crees que haya posibilidades de que salgan con un buen acuerdo que pudiera pues llevar a buen puerto las consultas del TEMEC? Yo espero por el bien de México, Mario, porque la presión que tienen las empresas canadienses y americanas sobre los dos gobiernos en Washington y en Ottawa son muy fuertes. Al país, a México, nos conviene que haya un acuerdo que dirima las controversias legales para que las inversiones americanas y canadienses tengan la certidumbre de seguir en nuestro país. Y, por supuesto, medio ambiente. Biden tiene una obsesión de la agenda demócrata en materia de medio ambiente. Sí, sin duda alguna, ya ha estado aquí varias veces el John Kerry, el representante de Estados Unidos en materia de esta agenda verde de medio ambiente, de cambio climático. Por último, Gerardo, preguntarte sobre lo que planteó el presidente López Obrador en esta carta que se hizo pública y que, bueno, pues mucho en su forma de hablar del presidente y de presentar siempre la historia de México y las bondades de nuestro país. El tema de la integración con Centroamérica, con América Latina y el Caribe, que le planteó a Joe Biden que se ayude a financiar más a estos países en términos económicos. ¿Crees que algo de eso también resulte? Porque eso fue una de las principales solicitudes que hizo en la carta de propuestas para tratar en esta cumbre. El presidente López Obrador quiere una integración de la región como si fuéramos Europa, con programas de cohesión social para levantar a los países más atrasados. Y ya no es México, es Centroamérica. Quien está generando estos flujos migratorios son ellos. Entonces, si se logra algo al respecto, va a ser un logro de política exterior del país. Yo le veo pocas probabilidades por parte de Estados Unidos. A ellos no les interesa esa agenda. Pues ya lo estaremos viendo y platicando la siguiente semana, estimado Gerardo. Muchas gracias como siempre por estos minutos y buenos días. Te mando un fuerte abrazo, Mario. Que estés bien. Gerardo Rodríguez, columnista aquí en el Heraldo de México, nuestro colaborador pues sobre asuntos particularmente de seguridad, pero le entramos a muchos otros temas.